¿Cómo están, queridísimos, amorosos, y Spider fanáticos de YouTube? Estamos aquí con una nueva crítica y análisis del canal, pero a partir de ahora, las críticas no los voy a hacer solo, sino que ahora me acompañarán mis dos versiones multiversales. Hola Spider fanáticos, soy el Spider-Man 2025 de los 90s. Hola a todos, yo soy el Spider-Man 2025 de los videojuegos de Insomniac. Creo que no se ha notado antes desde que empecé este canal, pero les confesaré que a mí me encanta My Little Pony, desde que iba a la primaria específicamente, y en esta ocasión, me he tomado la molestia de traer esta crítica a esta película, que en su tiempo fue muy atacada. Si tú no estás interesado de saber de la existencia de esta película, tienes libertad de abandonar el video. Aclaro que este video es solo desde nuestro punto de vista, esto no quiere decir que nosotros tenemos toda la razón, y que las demás opiniones valgan cero, así que siéntete libre en dar tu opinión en los comentarios. Dicho todo esto, ahora sí podemos comenzar con la crítica. My Little Pony Equestria Girls, es una película de la ya tan popular serie de My Little Pony La magia de la amistad, es el primer largometraje de la franquicia, producida por DHX Media y Hasbro, más conocida como una de las más conocidas compañías de juguetes, es de un género de infantil y posiblemente la podría considerar como de aventura, dirigida para un público infantil, aunque cabe mencionar que la mayoría de personas que vieron esta película fue un público más joven y uno que otro adulto, cosa que en mi opinión fue algo muy bueno, me imagino que para ustedes será algo sorprendente. La historia empieza mostrándonos qué pasó después de que Twilight Sparkle se convirtiera en alicornio al final de la tercera temporada de la serie original. Vemos que Twilight está muy nerviosa y preocupada de lo que pase en el futuro, ya que ahora tiene la responsabilidad de ser una princesa, hasta que una noche, una pony misteriosa conocida como Sunset Shimmer, una exalumna de la princesa Celestia, termina robándose la corona de Twilight. Esta última, al intentar recuperar su corona, esta cae en un portal espejo, y poco después Sunset Shimmer escapa también por ese portal, que lleva a otro mundo, el mundo humano, o también conocido como nuestro mundo, o sea, la Tierra. Luna explica que ese espejo lo había guardado Cadence cuando se hizo con el Imperio, y posteriormente la princesa Celestia le ordena a Twilight recuperar la corona, ya que sin la corona, los elementos de la armonía pierden sus poderes, y Equestria se encontrará indefensa sin ellos. Sin embargo, deberá hacerlo sola para no romper el equilibrio del otro mundo, aunque Spike le sigue en contra de las órdenes de Celestia, por lo que Twilight y Spike se embarcan a la misión de recuperar la corona. Para ello atraviesan el portal, llegando así a nuestro mundo. Ahora deben recuperar la corona rápido, pues el portal se cerrará en menos de 3 días, lo que eso conllevaría a que queden atrapados en esa dimensión por un determinado límite de días. Bien, analizando bien la trama, esta película no tiene una historia muy profunda, ni muy complicado de seguir o entender, sino que posee una trama cliché e infantil. Se siente como una trama genérica, que es la misma que el 90% de todos los productos dirigidos a chicas adolescentes. Además, esta película solo existe porque quería combatir con la franquicia de Mattel, Monster High. Entiendo que el único fin de este producto es vender muñecas, pero sinceramente las muñecas son terribles, el molde del rostro es incómodo a la vista, y algunas ni siquiera se parecen al personaje. Si hay algo que esta película pudo hacer bien, es establecer reglas. Reglas que afortunadamente son muy constantes. Estoy 100% seguro de que si la película hubiese caído en manos de gente mediocre, hubiéramos tenido una porquería de película. Pero afortunadamente, logran darle un sentido lógico a toda esta cosa de, ¿qué pasaría si My Little Pony se fuera al mundo humano? No es simplemente convertir a las protagonistas, y a todo el mundo en humanos y se acabó, sino que aquí se dan gran parte del primer acto para poder establecer bien, qué es este mundo desconocido, cuáles son las reglas que tienen que seguir, las consecuencias que pueden haber, un montón de cosas que ayudan a que todo este suceso, se sienta de una forma muchísimo más seria, y que no se sienta como otra aventura más de Twilight Sparkle. Ahora hablemos de los personajes, específicamente de las dos principales protagonistas. Con respecto a la protagonista principal, Twilight Sparkle, tenemos una relación media difícil con ella. Por una parte apreciamos y amamos al personaje, porque es básicamente el personaje mejor desarrollado de todo My Little Pony. Pero por otra parte, desespera tanto de que ella sola ocupe todo el protagonismo de cualquier película o serie. Y en esta película, también sucede.
Pero lo que hizo que el personaje nos gustara mucho, es que a pesar de ser la misma personaje, que ya conocíamos desde la serie original, sigue demostrando de que todo lo que aprendió sobre la magia de la amistad, sí se le quedó. Se le quedó tan metida en la cabeza, hasta el punto en donde le gustaría poder ayudar a más personas que están pasando por una crisis de amistad. Y en esta película sí sucede, de una manera media superficial pero sucede. Hay una escena en esta película en donde Spike le dice, por favor, concéntrate en el objetivo, no te concentres en temas ajenos que no van al punto. Tú estás aquí para recuperar tu corona, no para resolver un problema de lo que vendrían siendo una versión de tus amigas. Y aún así, a pesar de que sea súper terca, y a pesar de que tenía que pasar para que la historia no se sintiera corta, es de cierta forma agradable ver que Twilight Sparkle aún así ayudara a todo el mundo. Ayudar a un montón de gente que tal vez no conozca, pero ella siempre va a estar ahí dispuesta a ayudar. Lo que prueba de que la magia de la amistad está en todos lados. Pero eso no quita de que siga robándose todo el maldito protagonismo. Sí, me gustó mucho la forma en la que trataron a Twilight Sparkle en esta película. Que todos los años que paso aprendiendo sobre la magia de la amistad los pudiera aplicar. Pero desgraciadamente, y esto es algo que sí me molesta, es que toda la película se trata de Twilight Sparkle contra Sunset Shimmer. Y el resto de las protagonistas que se habían ganado nuestro cariño, por unos personajes más redondos que el estereotipo que parecían ser al principio, las dejan completamente de lado. Prácticamente no hacen nada. Yo asumo que son las mismas protagonistas que en la serie original, ya que simplemente nos dan un resumen de lo que vendrían siendo sus personajes en la canción de la cafetería, pero al final de cuentas no sabemos si siguen siendo las mismas. Sí, lo sé, están presentes en la película, forman parte de todo este suceso, pero de todas formas tienen demasiado poco tiempo. El claro ejemplo es con Rainbow Dash, una de las personajes más amadas por todo el mundo, aparece recién a mitad de película. Y para mí es muy triste, y hasta cierto punto molesto de que le sigan dando protagonismo a un personaje que ya conocemos al revés y al derecho, y no le den nada de tiempo a personajes que podríamos llegar a conocer mucho más. Sunset Shimmer, la villana de esta entrega, la cual fue una ex alumna de la princesa Celestia, que quiere usar el poder de la corona para gobernar Equestria. Aunque no lo crean, Sunset Shimmer la han hecho como una villana mala, pero no mala de macabra o siniestra, sino mala en cómo la pusieron, porque vamos, que le hace pensar a Sunset que el enojarse le va a dar todo lo que quiere. No tengo idea de cuántos años tendrá Sunset, pero actúa peor que un enviciado con la tecnología, hasta un fan de Evangelion con 0 cromosomas tendría más inteligencia que la propia Sunset Shimmer. ¿Acaso Sunset tiene alguna motivación o trasfondo para ser así o hacer lo que hace? Motivos, cero, más parece un berrinche, para desear poder y obtener lo que desea, en lugar de una motivación real. Además Sunset Shimmer solo supo aprovecharse de tipos sin experiencia como los de la escuela Canterlot, y encima tiene la arrogancia de decirle a Twilight, que no sabe nada de ese lugar, cuando Sunset no tenía ni la más remota idea, de cómo funcionaba el poder de la corona, y aún así lo quería en contra de Equestria. Es la típica bravucona que esparce el miedo entre los demás alumnos, para ganarse el respeto de ellos y ser temida por todos. Por consiguiente le da total libertad de hacer lo que se le da la gana, pues sabe que nadie se atreverá a detenerla. Y que cuando le conviene, se hace la mosquita muerta y adopta una personalidad bondadosa, como cuando culpa a Twilight de ser ella la que destruyó el gimnasio, y la subdirectora Luna termina creyéndole al tener pruebas sobre ello, que por cierto, eran fotos trucadas. Pero lo peor de Sunset Shimmer en esta película, es que se nota que ella no es muy inteligente, porque cuando revela su motivación a Twilight, resulta que a ella se le ocurrió el plan más estúpido que he escuchado nunca, y es gobernar Equestria con su ejército de esclavos zombies adolescentes. ¿En serio? ¿A qué clase de idiota se le ocurriría un plan como ese? ¿Acaso ese plan tiene algo de sentido o coherencia? ¿Sunset de verdad lo decía en serio? De ser cierto, Sunset Shimmer sería la villana más retrasada que ha tenido toda la franquicia de My Little Pony, porque tiene el ego de pensar que con unos adolescentes, va a poder contra un reino lleno de criaturas mitológicas con poderes mágicos, que superan a unos simples estudiantes, que seguro no deben ser ni 40, a estos sumas que se convertirán en ponis comunes y corrientes una vez que atraviesen el portal. Dejando lo malo del personaje y yendo a lo bueno, Sunset Shimmer me pareció un personaje interesante, y al menos aplasta por mucho a cualquier bullying de una escuela promedio en las series animadas.
Pero algo que me encantó, fue que hayan rompido el cliché de cualquier villano al final de la historia, donde al ser derrotado este jura vengarse del protagonista. Porque en vez de eso, nos muestran todo su arrepentimiento, sabe perfectamente que no tiene perdón para lo que hizo, y eso se vio reflejado en la secuela. Lo malo de la película, es que hay varias inconsistencias en la trama. Una de ellas es, ¿cómo sabía Sunset que había una nueva princesa? ¿Cómo sabía cómo se veía su corona? ¿O cómo siquiera sabía que la corona era un elemento de la armonía si antes se veía como una piedra? Seguramente me van a decir que es, porque Sunset volvía frecuentemente a Equestria, pero esto es imposible ya que está establecido, que el portal demora mucho tiempo en abrir. Además, porque Sunset Shimmer separó a las amigas de Twilight. Eso nunca se explica, y no hay forma de que ella supiera, que eran los otros elementos de la armonía, ya que ella nunca las había visto en el mundo de los ponis. Otro misterio argumental es, ¿por qué Twilight no entra a ninguna clase, o cómo es que nadie pide papeles o algo para saber quién es realmente? Y una muy importante, ¿en dónde está la contraparte de Sunset Shimmer? Sabemos que cuando uno atraviesa el espejo se convierte en humano. Por lo tanto la antagonista de la película es la Sunset de Equestria. Pero ¿en dónde está la Sunset del mundo humano? Y para rematar, porque si el espejo es tan importante, ¿no estaba protegido cuando Sunset entró al palacio? Otro punto en contra, es el personaje de Flash Sentry. Considero que el personaje de Flash Sentry solamente está aquí, y existe, para poder sacar más juguetes. Sin embargo, a diferencia de Sunset Shimmer quien era un nuevo personaje jamás visto en la serie original, pero que al menos era un personaje interesante, con Flash Sentry sientes que es un personaje que está de sobra. Si no me creen vayan a ver la película y me entenderán. No tiene nada que hacer aquí. La única razón por la que este personaje existe en esta película, y que apareció recién en esta película, es porque tiene que ser el interés romántico de Twilight. Un interés romántico que parece que más bien fue una cosa, que Hasbro quería ver en la película, cosa que no tiene ni el más mínimo sentido, ya que ¿cómo es posible que Twilight se enamore de un humano, si se supone que ella es una pony? Pero bueno, Hasbro era consciente de cómo son los bronies así que lo hizo, aunque tristemente no fue bien recibido por esto. Solamente se vieron las caras un par de veces en la película, e inclusive no cruzaron más de 5 palabras, y ya Twilight siente algo por Flash. De todos los personajes de la generación 4 de My Little Pony, Flash Sentry me pareció el personaje más aburrido, unidimensional, y el más plano como un cubo de Minecraft. O sea, el chico es perfecto, no se nos muestra en algún momento de la película, sus defectos o debilidades, lo que lo hace un personaje plano y soso. Es más, Flash Sentry estuvo ausente en la mayor parte de la película, solo apareció en 6 o 7 escenas, si contamos también las que aparece su contraparte Pony como guardia real del Imperio de Cristal. Y sí, yo sé que Flash Sentry tiene un solo momento en donde puede brillar, y que podría justificar su existencia. Pero incluso ese momento específico, pudo haberlo hecho cualquiera de nuestras protagonistas. Es más, ese momento específico del cual estoy hablando, se lo hubiesen dado por ejemplo a Fluttershy, hubiera tenido mucho más sentido, ya que Fluttershy termina siendo el personaje con el que nos topamos de los primeros. Estamos más tiempo con ella ayudó a Twilight a que entendiera todo el contexto de la situación, hubiera tenido mucho sentido si hubiese sucedido así. Y en serio yo creo que hubiera funcionado mucho mejor, ya que además de tener sentido, hubiera reforzado 1000 veces más de una manera, no superficial, el tema de la amistad. Pero no. De todas formas se lo dieron a Flash Sentry, porque sí. En resumen, es la viva imagen del cliché del chico perfecto y guapo que muchas mujeres querrían tener de novio, o casarse con ellos, nada más que eso, para lo único que sirvió fue para eso. Ya para terminar con lo malo hablando de lo peor de la película, es el horrendo final. No encuentro ninguna cosa que justifique por qué pusieron este final aquí. Y sí, yo quiero cumplir tantas cosas malas de este final, pero eso sería alargarme de más, pero es que no tiene ninguna lógica en el contexto. No tiene ningún sentido. Yo sé que esta película tenía que tener un final que no afectara a lo que vendría siendo la línea temporal de la serie, pero que además, le diera un final feliz a lo que vendría siendo la historia de esta película y que pudiera continuar. Pero es que en serio, no pudieron encontrar algo más lógico, algo con más sentido que el final que nos dieron. A ver, se los dejo así. Al principio del video había dicho, de que se establecían reglas que nos ayudaban a sentir todo esto como algo más serio y más peligroso. Pero el final de esta película hace que todas esas cosas, que nos estableció la misma princesa Celestia, terminara siendo algo completamente inútil.
Y además, la forma en cómo se revela la verdad de Twilight Sparkle, también se me hace súper estúpida. Escogieron al peor personaje para hacerlo, escogieron el peor momento, y la peor forma para decirlo, y de hecho yo creo que todo el tercer acto se va a la basura. Y ya ni hablemos de la amenaza que hace Sunset Shimmer con el espejo. En pocas palabras, francamente yo detesto este final con todas mis fuerzas. Bueno, cabe aclarar que la película la vi por primera vez en castellano, y por segunda vez en español latino. Mi recomendación, es mejor verla en Latinoamérica, porque las actrices se expresan mejor que en la versión en inglés, al cumplir lo que los personajes quieren transmitir. La voz de Sunset Shimmer en Latinoamérica doblada por Circe Luna, es la voz indicada para una mujer tan atractiva, y encaja a la perfección con su personalidad. De hecho, cada vez que leo el cómic precuela de esta película, siempre me la imagino con la voz de Circe Luna. El resto del elenco, están bastante buenos, y son las voces perfectas, sobre todo para las protagonistas. La animación está bien y fluida, no es algo sobresaliente, no es algo mediocre, simplemente está bien y fluida. Sigue siendo la misma animación que nos presentaron en la serie original, todo en 2D, con colores super chillones, y que todo se vea como si estuviésemos en un sueño, y en realidad no tengo quejas sobre eso. Pero sí me gustaría remarcar mucho el diseño de nuestras protagonistas, y en general de todos los personajes. Ya que no solo hicieron bien el hecho de convertirlos, entre comillas, a personajes humanos, porque en la película nunca les dicen humanos, pero de todas formas vamos a estar refiriéndonos a ellos como humanos. Pero en fin, la cosa es que hicieron un buen trabajo en convertir a unos ponis en personas humanas, y cada vez pudiéramos identificar rápidamente quiénes son. Tienen un buen diseño, son reconocibles, su diseño tiene sentido, y a decir verdad, diría que las protagonistas están media atractivas. En general la animación está bien en cuanto a diseños y como se ven, todo está bien. La banda sonora no rige ni trasciende como se debe, siendo uno de los peores aspectos de la película, y siendo un punto bastante malo en la película. Los temas pasan absolutamente desapercibidos, las canciones se salvan, siendo 1000 veces mejor que todo el soundtrack de la película, pues estas canciones valen la pena, mejorando así un poco el apartado sonoro. Las últimas dos canciones realmente no son para nada sobresalientes para mí, básicamente las dos canciones terminan diciendo algo más o menos parecido, pero las dos primeras canciones sí me gustaron demasiado. La canción de Qué extraño es, hace un muy buen trabajo tratando de transmitir lo que Twilight está sintiendo, una vez que se mete a este mundo humano. Es rápida, es cortita, es directa, tal cual como a mí me gusta. Pero si estamos hablando de la canción de la cafetería, definitivamente es mi favorita de toda la película. Ya que sí, es la típica canción popera, genérica, y que lanza un mensaje de una manera superficial, pero ¿qué quieren que les diga? A mí se me queda pegado. Funciona bastante bien para que las protagonistas puedan cumplir su objetivo en ese momento, y además nos dan un resumen de lo que vendrían siendo nuestras protagonistas principales. En resumidas palabras, el soundtrack no cumple ni en la mayoría del tiempo de la película. Solo las canciones son las únicas que valen la pena, mejorando así un poco el apartado sonoro. Pero fuera de esto, no le daría otro visionado al soundtrack, solo a las canciones, que la verdad son muy buenas. Conclusión. My Little Pony Equestria Girls, es una película que definitivamente no es perfecta, pero tampoco es mediocre. Tiene cosas buenas al igual que cosas malas como cualquier otra película de allá afuera. Pero aún así encuentro que es una película decente, que comete algunos errores, pero entretiene mucho, y funciona como culminación de la serie, hasta ese momento. No es escandalosa, pudo haber sido algo muchísimo mejor, pero como película independiente, deja mucho que desear, ya que curiosamente sufre el mismo problema que la película de Sonic, el ritmo acelerado y el poco desarrollo de personajes fuera de los protagonistas. La cinta tiene una historia cliché infantil, pero que cumple en agregar reglas, con personajes que tenían potencial, pero les dieron más importancia a la protagonista y a la antagonista, decorada con unas actuaciones de voces de Latinoamérica excelentes, con una buena animación, pero con una banda sonora que no cumple con su objetivo, de darnos temas memorables fuera de las canciones.
A la película le doy un 6.5 del 10, y estoy siendo bastante compasivo. Un inicio bastante decente, pero a la vez fue la decadencia de esta franquicia, demostrando que la generación 4 no siempre es perfecta. Y bueno, mis Spider fanáticos, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les hayan gustado mucho este video, denle like, compartan, suscríbanse a este canal, y yo me despido, adiós, y recuerden, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tonight we gon' be it on the floor.